Amado Padre Dios, Salvador y Socorro, misericordia y amigo, queremos hoy venir delante de ti para que tú seas el hacedor de maravillas en nuestras vidas y que nos libres de todo afán y amargura. Ayúdanos hoy para convocar tu nombre y ser sabios en tu verdad. Líbranos de toda obra pecadora y toda obra perversa y dirígenos para poder serte fieles día tras día. Guíanos y susténtanos, socórrenos y fortalécenos y ayúdanos a arrepentirnos de toda mala obra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, ayúdanos a serte fieles y ser seguidores de la verdad. Gracias por todo tu amor y tu paz. Gracias por toda tu consolación y misericordia. Dirígenos y ayúdanos en Cristo Jesús y asimilar y recibir la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre amado, amén y amén. Muy bien, entonces como mencionamos, estamos en el tema imitando el seguimiento de Timoteo. Es el tema del día de hoy. Recordemos de que esto hemos considerado por lo que hemos venido hablando acerca de imitar también a Timoteo. Lo hemos referenciado ya que Timoteo es una persona bastante clave o bastante importante en la palabra, a pesar de que tal vez nos lo miraríamos como solo un ayudante o colaborador de Pablo, pero realmente fue una persona de ejemplo realmente en las escrituras, por eso también se deja plasmado a través de un primera y segunda Timoteo, aparte de lo que ya hemos hablado y visto en estos últimos meses o meses acerca de Timoteo. Hemos visto cómo ha sido su crecimiento en las diferentes áreas como hijo, como siervo, como una persona fiel, como un colaborador, como un discípulo de Cristo. Y por esa razón es importante. También hemos hablado pues de que Timoteo no únicamente aparece, pero Timoteo regularmente aparece en la mayoría de cartas paulinas, y en la que no aparece es por lógicas razones. Por ejemplo, no aparece en Gálatas, tampoco aparece en Efesios. Según lo que sabemos, Gálatas no aparece porque al parecer, posiblemente fue antes de conocerlo. Segundo, o en no tomarlo, no haberlo tomado tal vez en el viaje misionero. Puede ser que sí lo conocía, pero tal vez no a fondo o no después de haberlo tomado en el viaje misionero. Ya que recordemos de que en el capítulo 15 se da el problema con Antioquía, que es basado en los Gálatas, y luego en el 16 es cuando conoce a Timoteo. En el caso de Efesios, al parecer, según la historia, dicen, algo que había leído, que Timoteo era el obispo de la iglesia de Éfeso, y posiblemente tal vez por eso era que no está escrito él en la carta de Efesios, pero regularmente en la mayoría de cartas paulinas o aparece en el saludo, o aparece como uno de los remitentes y demás, más de alguna manera aparecen en las cartas, por ser un gran colaborador o ayudador en la obra del Evangelio y en el ministerio de Pablo para los demás. Y pues por esa razón, lógicamente ya hemos mencionado que no necesariamente él era conocido únicamente por Pablo y Silas, sino que también él era conocido en diferentes regiones, ya en sus principios en Iconio y Listra. Y también pues él era conocido en diferentes regiones o diferentes personas. Por esa razón, en el libro de Hebreos, cuando mencionan a Timoteo, no necesariamente era porque el apóstol Pablo escribió en la carta de Hebreos, sino porque era muy conocido y era muy lógico que tal vez alguien lo podía mencionar en una carta. Esto no estoy diciendo que Pablo no escribió Hebreos, sino que estoy diciendo de que no necesariamente puede ser uno de los fundamentos o parámetros para decir de que Hebreos se escribió porque ahí estaba Timoteo. Por eso dice, y nuestro hermano Timoteo ha salido de prisión, si no estoy mal. Entonces, por eso estamos hablando de Timoteo y pues ya hemos recorrido un camino, por así llamarlo, con relación a Timoteo. Y por este punto, por eso también puse el tema imitando el seguimiento de Timoteo. Y hablo de seguimiento porque eh, vamos a ver algo que el apóstol Pablo menciona relacionado a Timoteo, conforme a la forma en cual imitaba a Timoteo a Pablo. Y pues también vamos a resaltar el versículo por el cual que también hemos venido hablando, que es 1 Corintios 11:1, que dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, que el apóstol Pablo fue un gran imitador de Cristo Jesús, y él espera que nosotros veamos, por así decirlo, al apóstol Pablo y que nosotros también lo imitamos. Pero realmente esto también fue un mensaje directo a la iglesia de Corinto.
Es decir, no es un mensaje que fue global, por así llamarlo. Ahora ya es global porque todos leemos la Biblia, pero realmente era un enfoque que él estaba dando a la iglesia de Corinto. Es decir, obsérvenme a mí cómo me comporto y compórtense. Claramente para él tener esta capacidad de decir esto, eh, porque por ejemplo, de repente un predicador dice esto en un púlpito, lo acribillan vivo eh, en las redes, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo tenía gran credibilidad y también él tenía una gran seguridad que él era como Cristo. Es decir, para que alguien diga estas palabras y que sean dejadas escritas por Dios en la Escritura, significa de que Pablo tenía un gran respaldo del Espíritu Santo a la hora también de testificar que él era como Cristo, que él se enfocaba y era diligente en ser como Cristo Jesús. Lógicamente, no es que quedémonos centrándonos o idolatrando a Pablo, sino que esto nos está dando un ejemplo muy amplio diciendo de que hay personajes en la Biblia que imitaron a Cristo o que por su naturaleza eran como Jesús. Por ejemplo, el caso de David que dice que él era conforme al corazón de Dios y por lo tanto David es una figura de Cristo. Es decir, de que yo al ver a Cristo, perdón, a ver a David, puedo ver a Cristo y imitar a Cristo. En este caso, veamos el otro punto de 1 Corintios 4, 16 a 17. Dice, versículo 16, por tanto ruego que me imitéis otra vez, pero esto fue previo al 11. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que el apóstol Pablo quería asegurarse de que ellos imitaran su comportamiento, imitaran su forma de vida. Por lo tanto, para no solo quedarlo en palabra, no solo dejarlo en, mire, háganlo, sino que bueno, les voy a mandar un ejemplo vivo de cómo soy yo, porque como yo ahorita no puedo llegar, les voy a mandar a alguien que es como yo, que él obra como yo obro, que él habla como yo hablo, que él enseña lo que yo enseño, para que vean y cuando lo vean a él, se recuerden de mí y les quede más asegurado, por así decirlo, su camino. Entonces viene Pablo y envía a Timoteo. Pero para que envíen a Timoteo, entonces en ese momento ellos lógicamente estaban viendo a Timoteo imitando, diciendo, bueno, esto si lo hace Timoteo también lo hace Pablo. Entonces realmente no están imitando del todo a Pablo, sino también están imitando a Timoteo. Por esa razón es de que hemos hablado de esto. Y también hemos hablado de, pues, de que hay muchos ministros en la Biblia que uno los puede imitar. Pero en este caso también por eso hemos hablado de que Dios envía personas para que nosotros en nuestro diario vivir, cuando uno se convierte a Cristo, uno conoce a gente personas, ya sea mayores o de nuestra misma edad, en la iglesia o en la universidad, que son creyentes, y al verlo uno a ellos, es Dios mostrándolos, diciendo, mira, así como es Él, en esta área, así soy yo. Entonces uno lo ve, uno comienza a observarlo, su comportamiento y uno de alguna manera te hace adquirir esa semejanza, pero realmente no es imitarlo a Él, es imitarlo lo que Él ha logrado imitar de Cristo, ¿verdad? Entonces, por esa razón Dios siempre envía. Por eso, aunque estamos tomando ejemplo a Timoteo y tomando bases de la Biblia, pero también es el punto de saber cómo nosotros aplicarlo en nuestro diario vivir. Por ejemplo, si alguien tiene un pastor que es muy dedicado, muy entregado, la persona puede ver, imitar lo que es de Dios de ese pastor, o apóstol, o profeta, o el hermano o hermana, o el anciano o el diácono, para tomar el ejemplo y la intención de ellos. Por eso estamos tomando de base a Timoteo. Ahora, veamos la palabra imitar, ya que recordemos que lo que hemos hablado es imitando el seguimiento de Timoteo. Veamos lo siguiente, dice imitar, dice ejecutar algo a ejemplo o a semejanza de otra cosa. 2, dicho de una cosa, parecerse, asemejarse a otra. Y 3, dice que es hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo del otro. Y hemos visto que nosotros por inercia, por así llamarlo, o por naturaleza, somos personas que imitamos. Por eso que hay muchos, a veces, imágenes o videos donde dicen que una actitud vale más que palabras. Y habla de que a un niño tal le dicen que se porte bien, pero como él ve que una persona se comporta de una manera, el niño tiende a imitar el comportamiento. Y hay personas que, pues, inclusive la manera de caminar son muy similares a la del papá, porque ellos vieron al papá y dijo, de plano esta es la forma,
y el niño por inercia, o inclusive uno cuando es pequeño quiere ser como el papá o como la mamá en ciertas cosas y uno los trata de imitar en cómo hablan, en cómo caminan. Inclusive yo recuerdo cuando yo era niño, mi papá, creo que con mi hermano lo hacíamos, al mismo tiempo que él agarraba la tortilla para comer, yo también decía, mi papá le echaba, colocaba guacamole o aguacate en la tortilla y yo también lo hago. Entonces nosotros mirábamos a mi papá y al mismo tiempo con mi hermano comíamos. No sé si lo hacíamos en broma, no me recuerdo antes, o por inercia, ¿verdad? Pero lo que quiero dar a entender es de que uno observa y uno imita, ya es nuestra naturaleza. Cuando uno está en la iglesia también pasa. Uno cuando entra en la iglesia asimila que muchas cosas están bien y uno imita lo que hay ahí. Inclusive a veces, eh, tal vez si un predicador grita, también uno grita porque uno puede pensar que es lo correcto. Lógicamente hay cosas que tenemos que aprender, que vamos aprendiendo en el camino, que no necesariamente porque el predicador grita uno tiene que gritar, por supuesto, ¿verdad? O porque el predicador diga una broma, uno lo tiene que hacer. O porque el predicador diga una palabra, uno también lo tiene que hacer. Conforme uno va caminando y conforme el Espíritu Santo le va hablando y conforme vamos aprendiendo la escritura y demás, o consejos de personas, uno va entendiendo cuál es la mejor manera de imitar, sabiendo que hay personas que si tienen sus debilidades o su forma o ciertas áreas no formadas en Cristo y que uno tendría que aprender a separar el como dice la palabra, si entre sacar de lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces, siempre que miremos a alguien, llámese pastor o predicador o anciano diácono o un hermano en Cristo, recordemos que él va a tener cosas que son de Dios y cosas que no son de Dios, porque claramente él no ha llegado a una perfección, ¿verdad? Entonces uno tome lo bueno y deseche lo malo. Todo lo que sea bueno de parte de Dios de esa persona, tomémoslo en cuenta y no solo imitarlo en el sentido de que él grite, yo grito, ¿verdad? Sino que en el sentido de que qué es lo que él motiva o qué es lo que él lo impulsa o qué esencia tiene para alcanzar lo que alcanzó. Y por eso vamos a ver esta parte del seguimiento. Ahora, viendo el versículo que vamos a tomar hoy, o que para base, por así llamarlo, de lo que estamos hablando, es este de 2 Timoteo 3, del 10 al 11. Dice de la siguiente manera, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces, si observamos acá, tenemos una palabra que es interesante, que es has seguido. Y en otras traducciones, creo que la Biblia antigua dice porque tú has comprendido mi doctrina. O en otras dice tú has entendido. Por consecuencia, ya hemos hablado que el idioma a veces griego o hebreo puede tener una amplitud de entendimiento o significado, inclusive el español. Y por esa razón vamos a ver qué significa porque tú has seguido. Es decir, que Timoteo tuvo algo importante a la hora de observar a Pablo, que claramente posiblemente Timoteo dijo, bueno, me imagino que Jesús debe ser así como es Pablo, o sea, tal vez como en el sentido de lo que predicaba, cómo, o las tipos de enseñanzas y demás, tal vez una convicción del Espíritu Santo sobre Timoteo dijo, bueno, posiblemente así será Cristo y yo aquí me enfoco en Pablo porque es lo más cercano que yo puedo tener ahorita a Cristo, de lo que puedo ver en Cristo y a imitarlo, ¿verdad? A decir, a seguirlo. Y por eso vamos a ver la palabra acá que es seguido. Dice de la siguiente manera, esto es el diccionario Strong, que es la 3877, que es paracolodetseo. Dice de la siguiente manera, dice que es un compuesto de 3844 y 990. Dice seguir cerca. Es decir, que no solo se trata de seguir, sino que es un seguimiento de cerca. Es decir, yo puedo seguir a alguien a unas 5 cuadras, ¿verdad? Pero no es lo mismo que yo lo siga a alguien a 5 cuadras a que yo lo siga a la par de él o detrás de él. Es decir, figurativamente, atender. Atender va relacionado a estar atento. Es decir, no quitarle la vista de encima. Y también dice como resultado, trazar, conformar a. Ya hemos mencionado que la palabra conformar, eso cuando hemos hablado acerca de Romanos 12:2, conformar significa tomar la forma de. Por ejemplo, cuando se habla de conformar es con forma, es decir, con la forma de. Entonces, cuando la Biblia dice,
no os conforméis a este siglo, es decir, no tomen la forma de. Entonces, la idea es, en este caso, era que Timoteo al ver a Pablo es que él tomó la forma de Pablo, por así llamarlo, o la forma de Cristo, pero lógicamente como Pablo era semejante a Cristo, entonces prácticamente Timoteo tomó la forma de Cristo. No necesariamente tomó la forma de Pablo, porque la forma de Pablo es la de Cristo. Entonces Timoteo todo lo tomó, todo lo que era bueno de Pablo lo tomó. Entonces también Timoteo es una figura de Cristo, es una manifestación de Cristo. Entonces él tomó la forma. Entonces ver a Timoteo era ver a Cristo también. Por eso que hemos hablado acá de imitando también a Timoteo, porque Timoteo era como Cristo. Entonces vemos aquí estas partes. Lo interesante también acá es de que le han traducido en la Biblia Reina Valera como investigar o seguir. Entonces creo que hay como 4 palabras, pero 4 versículos que hacen referencia a esto. Ahora veamos sus derivados, que es 3844 y 190. Dice 3844, que es para. Dice preposición primaria, propiamente cerca, es decir, con genitivo además, literalmente o figurativamente con dativo o en la proximidad de un objeto o sujeto. Dice con causativo en proximidad con local específicamente más allá u opuesto a. O causa a cuenta de. Se ha traducido como a, para, con, junto a, al lado de, del, contra, dar contra, arremeter. En compuesto retiene la misma variedad de aplicaciones. Y también tenemos el G190 que es acolouzeo, que viene del G1 que dice como partícula unión y keleutseo, que es carretera, camino, propiamente estar en el mismo camino, con, es decir, acompañar, específicamente como discípulo. Seguir a, llegar a. Entonces, si nos damos cuenta, kaloudetseo también es una palabra compuesta, en este caso la letra A, ya hemos hablado en ocasiones que la letra A se utiliza como un negativo para hacer negaciones, como por ejemplo insensato es no inteligente, ¿verdad? Entonces se utiliza la letra A del griego, de alfa, y la otra palabra de inteligencia es no inteligente o a inteligente, ¿verdad? Entonces eso hace una negación. En este caso en particular están diciendo ellos de que la letra alfa no se utiliza como una partícula de negación, sino como una partícula de unión. Por eso habla de un camino, en el sentido de a más el camino, seguir a alguien, junto con la palabra para, en el sentido de lo que vimos anteriormente, para acaloudetseo, ya sería seguir de cerca, seguir con alguien. Entonces, veamos ahora el diccionario Vine, que recordemos que un diccionario es un diccionario expositivo, y también la palabra para acoloudetseo, y ellos lo colocan como investigar. Ahora, la palabra aquí dice seguir, se usa de investigar o de seguir un curso de acontecimientos, y habla aquí Lucas 1:3, donde el escritor, diferenciándose humildemente de aquellos que poseían una calificación apostólica esencial, declara que él había investigado con diligencia acerca de lo que estaba escribiendo. Ahora, esto es importante con relación a lo que hemos visto de Timoteo, porque él habla de que el apóstol Pablo dice que prácticamente, pero tú has seguido, es decir, tú has investigado mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. Entonces, vemos que nos cambia un poco la perspectiva cuando hablamos del hecho de dar un seguimiento a dar una investigación. La investigación puede resultar un punto más eh, examinativo o más profundo, por así llamarlo, que tal vez un seguimiento, ¿verdad? Y esto es importante porque también lo menciona el libro de Lucas. Vamos a leerlo acá. Dice de la siguiente manera, Lucas 1:13. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. La palabra aquí, investigado con diligencia, es una sola palabra, o así lo pusieron, ¿verdad? Entonces vemos de que el libro de Lucas
enfocó en qué? En investigar con diligencia todo lo relacionado a Jesucristo para poder dárselo a Teófilo. Y por eso a muchas personas les gusta el libro de Lucas porque creen que es un libro bastante detallado y también ordenado de lo que corresponde a Jesús. Recordando también de que el libro de Lucas, según algunos mencionan, era uno mismo con el libro de Hechos. Es decir, como que volumen uno, volumen 2, pero al parecer le cambiaron después el libro de Hechos, ¿verdad? Pero era como que Lucas uno, Lucas 2, pero era un tratado que el Lucas había enviado a Teófilo. Por eso cuando uno lee el libro de Hechos dice, continuando con estas cosas, oh excelentísimo Teófilo, ¿qué cosas? Las cosas que hablan el libro de Lucas. Entonces, si uniéramos Lucas y Hechos, como que fuera una misma carta, un mismo libro, fuera bastante extenso. Es decir, que fue una persona, Lucas, muy dedicada a causa de su investigación diligente. Esa investigación diligente le llevó a saber dar detalles de Jesús, como no en la misma similitud que Mateo o Marcos. Recordando que Marcos, la intención de Marcos no era necesariamente dar un orden específico, sino que la idea de Marcos era tratar ciertos asuntos. Por eso que Marcos, a algunos no les gustan porque dice que es muy corto, que porque no está ordenado y algunas otras características, pero es porque Marcos no era su objetivo poner cosas en orden. Su objetivo tampoco era dar como que una biografía completa de Jesús, sino que la idea de Marcos era tratar de presentar ciertas características doctrinales a una comunidad que lo necesitaba. Por eso enfatiza mucho en lo que se hace, no tanto en lo que dicen o Juan el Bautista y demás, y él por eso lo expresa. Por eso que muchos han ignorado, inclusive cuando uno lee, por ejemplo, ciertas enciclopedias, dice que en su momento ignoraban o menospreciaban a Marcos por eso, pero luego se dieron cuenta de la importancia y la razón por cual él hizo lo que hizo, ¿verdad? Y que fue referente tanto a Mateo como a Lucas. Pero vemos que Lucas, por causa de su investigación, de su seguimiento, de su estar al pendiente de conocer los detalles de Jesucristo, por eso que vemos de que cuando se habla de Juan el Bautista, no se habla tal vez como se habla en Marcos, en Mateo o en Juan, sino que se habla inclusive desde lo que pasó, la visión que tuvo el papá de Juan, de la situación que tuvo también su nacimiento, su profecía, inclusive con Jesús y todo eso, porque detalló por causa de su investigación, de su seguimiento. Mm, Ahora, qué tiene esto que ver con Timoteo? Porque alguien dirá, bueno, ahora, esto tiene que ver bastante porque aquí nos da a entender de que Timoteo no fue el hecho de que solo seguía a Pablo donde él iba, es decir, que si Pablo iba a Iconio, él iba a Iconio. Si Pablo iba a Listra, él iba a Listra. Si Pablo iba a Éfeso, iba a Éfeso. Si Pablo iba a Corinto, iba a Corinto. Y mientras yo voy, estoy viendo su comportamiento. Sino que está haciendo referencia a que Timoteo fue, al ver a Pablo, entró en un punto de investigarlo a él. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Pablo predica acerca del bautismo en agua y predicó acerca del capítulo Romanos 6 y esto y esto. También tú vas a predicar lo mismo. Tal vez Timoteo dijo, bueno, pero ¿por qué Pablo predica esto del bautismo? ¿Qué lo llevó a predicarlo de esta manera? ¿Por qué él enfatizó en este punto y no enfatizó en otros? ¿Por qué Timoteo, por ejemplo, por qué Pablo utilizó la figura de Moisés? ¿Y por qué Pablo no utilizó otras figuras para hablar del bautismo, por ejemplo? Ya que, si no estoy mal, en Colosenses, el apóstol Pablo hace referencia de que fueron bautizados todos en la columna en la nube, perdón, en el mar y en la nube. Y, por ejemplo, en Romanos 6 se habla acerca de sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Pablo tomó ese ejemplo? O sea, ¿por qué Pablo no tomó otro ejemplo? ¿Por qué Pablo no tomó la cuestión de como actualmente se habla del bautismo con respecto a la purificación de los sacerdotes? Entonces, por ejemplo, Timoteo podría decir, ¿por qué Pablo no tomó la parte del sumergimiento de los sacerdotes, de la purificación como actualmente se habla? ¿Por qué él tomó el ejemplo de la muerte y resurrección? ¿Por qué él tomó el ejemplo de lo de Moisés? ¿Por qué no tomó otros ejemplos? Entonces yo ya estoy investigando la razón.
la esencia de lo cual él lo llevó a predicar eso, la forma en que lo predicó y otras cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, también aquí menciona su conducta, su forma de ser, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia. Es decir, ¿qué llevó a Pablo a ser paciente? ¿Qué llevó a Pablo a ser amoroso? ¿Qué llevó a Pablo a tener la conducta que tenía? ¿Qué llevó a Pablo a tener ese propósito en el Evangelio? No solo, el propósito de Pablo es este, yo también quiero tener ese. Porque si no seríamos superficiales en la imitación y no seríamos profundamente arraigados a la manera en la cual digo, bueno, el propósito de Pablo era este, o por ejemplo, esto es lo que yo considero, según lo que yo leí en la Biblia, por ejemplo, yo he visto de que muchos mencionan también que el apóstol Pablo enfatizaba mucho en el arrebatamiento en la venida. La pregunta sería, bueno, ¿por qué él enfatizaba, por ejemplo, en la venida o el arrebatamiento? Alguien dirá, no, es que es porque tenía el Espíritu Santo dentro y etcétera. Pero personalmente yo creo de que el apóstol Pablo enfatiza en el arrebatamiento o en la resurrección, no solo porque era una doctrina que Dios se la pudo haber enseñado, el Espíritu Santo se le había fundamentado, sino que ya era parte de la esencia de la esperanza del judío o de la persona que creía en Jehová, porque claramente él dice, y nosotros sirviendo diligentemente día y noche sabiendo que si hacemos esto, resucitaremos con los justos. Entonces el apóstol Pablo ya tenía arraigado en sí mismo una resurrección y un servicio diligente. Pero cuando él entra en la gracia del Señor Jesucristo, cuando él entra en la conversión y el arrepentimiento, esa doctrina de lo que puede ser una resurrección enfatizó mucho más grande en él porque vio al resucitado. Vio que ya había una resurrección manifestada y dijo, bueno, esto es posible si Jesús resucitó y me está hablando, lo que yo había oído de la resurrección, pues se está cumpliendo en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Pablo, su esencia en el sentido de lo que él habla de la resurrección y todo eso, porque tuvo un impacto de una doctrina que él ya tenía y que tal vez era sin revelación o tal vez ya tenía muy marcada en su esperanza. Y esta esperanza se volvió mucho más grande al ver a un resucitado, se volvió mucho más grande al saber de que se había cumplido la palabra y demás. Y él pudo haber sido un catalizador para que se hiciera mucho más grande. Y el conocimiento que él podía tener el tiempo final y otras cuestiones. Entonces, yo ya estoy investigando la razón de Pablo. Yo estoy investigando por qué se comportaba como se comportaba, por qué era el énfasis de él querer predicar en todas las regiones para yo, no solo no es que Pablo, como Pablo, todas las naciones, yo también todas las naciones, sino que, ¿qué impulsó? Por eso él menciona claramente y dice, porque me es impuesta necesidad para predicar, y si no lo hiciera, ay de mí. Es decir, ¿qué conocimiento tenía Pablo acerca de la predicación? No de que yo me agarre mi mochila y yo me vaya a predicar a medio mundo, sino que qué conocimiento, qué motivación, qué doctrina tenía Pablo acerca de la predicación del Evangelio o del impacto de la salvación en él, para que él tenga tal impulso de ir a predicar a todo el mundo y que no importa que lo apedreen. Entonces, a eso es lo que quiero hablar con el investigar. Claramente estamos hablando de, aunque estamos hablando de Pablo, realmente el enfoque es buscar a Cristo. Es decir, a la verdad, a través de ver a Pablo podemos ver cosas que tenía Jesucristo. Por ejemplo, Romanos 8:18 dice de la siguiente manera: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Entonces, esto lo dijo Pablo, pero cuando uno examina Hebreo 12:2, vemos de que eso también lo tuvo Jesús. Dice Hebreo 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Es decir, que por el gozo puesto delante, ¿qué gozo puesto delante? Lo que viene en el siglo venidero, o en este caso, el sentarse a la diestra de Dios Padre. Y a causa de ese gozo, de esa revelación, de esa manifestación final, Jesús pudo soportarlo todo. Entonces, cuando comparamos Romanos 8:18 con lo que vemos en Hebreo 12:2, está hablando de lo mismo. ¿Y cómo lo pudo haber visto Pablo al ver a Jesús? Dijo, ¿qué pudo haber motivado a Jesús?
Por ejemplo, que yo también, y esta pregunta yo también me la he hecho, era cuando trato de examinar o investigar a Jesús, no solo que, Jesús fue a la cruz, yo también quiero ir, sino en el sentido de que, ¿qué pudo haber motivado a Jesús a ir a la cruz? Alguien dirá, el cumplimiento de la palabra, sí, pero ¿qué fue lo que él lo impulsó? ¿Qué fue lo que él lo motivó? ¿Qué fue la fe firme que tenía haber tenido Jesús? ¿O qué aprendió, qué lo impulsó, le reveló y demás para poder alcanzar tal misión y poder ser crucificado y no bajarse de la cruz? Porque claramente Jesús tal vez hubiera podido bajar, pero no lo hizo. Y tal vez el apóstol Pablo al investigar se dio cuenta del punto de la revelación que había de venir de él y la gloria y todo eso, por lo cual él se entregó. Sabía de que iba a morir, pero también iba a resucitar y le iban a dar un nombre que sobre todo nombre. Pero lo que quiero dar a entender es esto con a quién imitamos, en el sentido de al apóstol Pablo, a Moisés, a Daniel, inclusive a predicadores o a personas que tal vez han sido nuestros pastores o apóstoles o maestros o alguna otra persona, preguntarnos, investigarlo, darle seguimiento, no necesariamente de entrevistarlos, ¿verdad? Sino que uno preguntarle al Señor, mira, Señor, ¿qué es lo que a esta persona lo ha llevado a ser quien es? ¿Qué doctrina o qué conocimientos? Y en mi caso personal yo lo he practicado también cuando he ido a ciertos predicadores. Yo he ido a ciertos predicadores y digo, bueno, voy a investigar qué es lo que él lo impulsó y a veces he oído su testimonio para encontrar una pista, por así llamarlo, por lo cual él alcanzó lo que alcanzó. Porque he querido imitar por lo menos esa parte de él, ¿verdad? No todo, por supuesto, sino que lo que yo veo que él puede ser de Cristo y yo me pregunto, es cierto, él hace esto, ¿verdad? Pero ¿qué lo motivó a él? ¿Qué lo está impulsando a él? ¿Por qué es tan apasionado? ¿Por qué él es tan estudioso? Por ejemplo, tal vez porque él es tan detallista o porque él es tan expresivo. Diferentes maneras para poder encontrar cuál es la esencia de su doctrina, la esencia de su conducta, de su propósito, de su fe, en que él se ha enfocado para poder alcanzar lo que alcanzó en Cristo Jesús y asimismo poder ser imitadores de él. O es decir, en este caso, de Jesús, o por ejemplo, si yo miro a Moisés y a los demás para poder ser imitadores. En este caso, estamos tomando el ejemplo de Timoteo, claramente que Timoteo investigó a Pablo, porque dijo, Pablo es como Cristo, lo va a investigar. Y por supuesto no solo se enfocó un área, porque aquí cuando mencionamos doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, en todo eso, él no tomó una cosa, dijo, no, yo invité a Pablo y todo, sino que él categorizó cosas. Bueno, la conducta de él es así, yo voy a imitar esta conducta. Él predica de esta manera y enseña de esta manera, esto lo voy a investigar, como separándolo para saber entenderlo. Y eso pasa cuando a veces cuando uno quiere, por ejemplo, ver cómo funciona un carrito o alguna cuestión, a veces lo que hace uno es desarmarlo para conocer las partes por separado y luego todas esas partes por separado las vuelve uno a unir porque esas partes separadas trabajan en conjunto. Por esta razón aquí también se menciona la separación y es parte de un estudio. Cuando uno estudia algo, tiende a categorizar, a separar y demás. Por ejemplo, inclusive en las matemáticas, también se clasifican, por ejemplo, ciertas cosas. O inclusive cuando uno come algo, también se clasifican entre lo que es dulce o salado, o la combinación que pasa cuando meto dulce con salado. Y ese tipo de combinaciones, inclusive para la nutrición y demás, se categorizan alimentos y se nos dan ciertas categorías de esos alimentos para tener una mejor nutrición. Entonces, en todo ese tipo de cosas es la manera para un estudio. A veces por eso la razón es de cuando alguien enseña algo, termina a veces categorizándolo. Y alguien dirá, no, que qué aburrido que estén categorizando punto 1, punto 2, punto 20 o tal cosa y que estén dándolo así, ¿verdad? A veces uno tal vez quisiera que solo nos lo hablen así de manera rápida, pero es parte de un estudio, es parte de una investigación, es parte de una enseñanza, la categorización de algo como la exposición de esa manera. Por esa razón puse el ejemplo de este punto, de que uno puede, inclusive ya viéndolo de alguna manera, por ejemplo, uno puede ver y decir, bueno, en el caso de cuando uno estudia acerca de qué es un Cristo, qué es un Mesías, nos damos cuenta de que Mesías significa ungido y ungido
también significa, está Mesías, ungido y Cristo, que es lo mismo, pero que nos damos cuenta de que un ungido, hay tres tipos de ungido. Está el profeta, el sacerdote y el rey. Y que al estudiar a cada uno, uno puede lograr captar la esencia de cada uno, pero esos tres están encerrados en Cristo. Es decir, cuando uno ve a Jesús, uno ve un sacerdote, un profeta y un rey. Pero claramente uno podría estudiarlos por separado, porque a veces, por ejemplo, está el sacerdote Aarón, pero Aarón no lo vemos necesariamente a veces como rey, ¿verdad? Y por supuesto también tenemos en cierto punto al rey Josías, por ejemplo, o tenemos al profeta Elías, pero Elías no lo vemos como rey o no lo vemos como sacerdote. Entonces, todo ese tipo de cuestiones a la hora de investigarla por separado y su forma, a la hora luego de enfocarnos en ver a Jesús, ya podemos ver las tres en una, como también en el caso de David, ¿verdad? Que David, de alguna manera, también él se ve como que fuese los tres como profeta, porque la Biblia claramente dice que David era profeta. También lo podemos ver como sacerdote, porque él se ve como entra al lugar santísimo para entrar en la comunión con Dios. Y también lo vemos claramente como rey, porque Dios lo puso por rey de Israel. Entonces, es parte de la investigación categorizar para poder enfocarse de una mejor manera más detallada ciertos asuntos y en un aprendizaje. Luego, pues esas pequeñas partes se van colocando y adentrando para eh, un sistema más complejo, por así decirlo, el funcionamiento. A lo que quiero entender es, nosotros podemos tener delante nosotros tal vez nuestro padre o nuestra madre que son de hijos de Dios o no, pero pueden tener algo que sea de Dios. Uno decir, ¿por qué llegó a la conclusión mi papá o mi mamá en esta conducta? No solo imitar la conducta, sino cuál fue el objetivo y la base de esto por lo cual lo logró alcanzar. De igual manera, si yo tengo a un pastor, o un evangelista, o un maestro, o un diácono dentro de la iglesia, yo conozco algo de él que me está manifestando y revelando a Cristo, yo puedo enfatizar. Claramente yo también podría entrevistarlo, por así decirlo, en el sentido de, mi hermano, fíjese que le quiero hacer una pregunta, ¿por qué usted es así, verdad? ¿Por qué usted ayuna mucho? ¿Por qué usted ora mucho? ¿Por qué usted esto? Hay algunos que pueden darnos una respuesta muy clara, o sea, muy detallada y muy dedicada para que uno pueda recibir una respuesta. Hay otras personas que tal vez no van a decir como que, mira, anda ahora, o solo que medio nos van a comentar algo y se van a ir. Pero de igual manera es el punto de saber. Lógicamente hay que orar también para saber a quién preguntarle y quién no, ¿verdad? Pero el hecho es de ser diligentes en nuestro saber cómo es Cristo, para poder investigar a Cristo. Lógicamente, la palabra también nos ha dado, Dios nos ha dado las escrituras para que cuando leamos la palabra podamos ver a Cristo en las escrituras. Podamos observar a Jesús cómo era, cómo se comportaba, cuál era la fe de Jesús, por qué amaba a Jesús, por qué Jesús era paciente, porque también eso hizo Pablo. Pablo vio a Jesús. Entonces hay cosas que claramente, como ya lo mencionamos la semana pasada, de que a veces nosotros tenemos cierta perspectiva. Es decir, vamos a poner aquí otra vez la línea como la vez anterior. Aquí tenemos a Pablo y aquí tenemos a Timoteo. Como habíamos hablado la vez anterior, cuando vemos a Pablo a veces vemos a un apóstol y también vemos a veces a un maestro. Pero a veces no vemos necesariamente a Pablo como un discípulo. O tal vez no vemos a Pablo como un diácono. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no estamos viendo a Pablo como discípulo o a veces como diácono tampoco, pero sí a Timoteo. Pero como mencionan ahí que prácticamente Timoteo es como ver a Pablo. Entonces, si yo veo a Timoteo como diácono, es como que Pablo fuera diácono. Es decir, Timoteo me refleja a mí cómo sería Pablo como diácono. Pero es muy obvio de que sobre ellos dos está Jesús. Es decir, que si yo miro a Timoteo como diácono, estoy viendo a Jesús como diácono. Si yo miro a Pablo como maestro, puedo ver también a Jesús como su faceta de maestro. Es decir, a tanto Pablo como Timoteo, Moisés y todos son como ventanas o personas que me van a mostrar a Jesús.
y yo tengo que aprender de ellos. En este caso que estamos mostrando es el hecho de ver de cerca, no solo seguirlos de lejos, sino que seguir de cerca a Cristo, seguir de cerca a ciertas personas. Inclusive a veces Dios puede em, darme a conocer personas como amistades que reflejan a Cristo y yo poder aprender de ellos. En mi caminar, pues me he topado con personas que he hablado mucho tiempo con ellos y caminado, pues he aprendido mucho de las personas en así podría ser Cristo y no pensaba que podría ser Jesús de esa manera, ¿verdad? Entonces, Dios nos abre los ojos para que nosotros podamos observar de cerca cómo es Él. Claramente por esa razón es que el Espíritu Santo nos impulsa constantemente a orar y a leer para poder ver de cerca a Jesús, para poder investigarlo, por así decirlo, como también la palabra a veces un sinónimo de investigar es inquirir, inquirir o buscar cómo es Jesús para que nosotros podamos alegrar. Voy a poner otro ejemplo que actualmente pasa, ¿verdad? Que es cuando hablamos de la danza. A veces nosotros, como tal vez no vemos en la Biblia a Jesús cuando tal vez que está danzando, tal vez no asimilamos que Jesús dance, ¿verdad? Pero cuando vemos en la Biblia que aparece que hay un rey David que él danza, entonces dice, bueno, si el rey David, que era una figura de Cristo, danza, eso significaba que Jesús también danza. Claramente puede ser que Jesús lo hizo en su intimidad, ¿verdad? No necesariamente Jesús lo hizo público. Pero también Jesús puede haber manifestado una danza. ¿Por qué menciona? Porque hay otro pasaje en Sofonías que él dice que él callará de amor y se regocijará. Entonces, o se alegrará. Uno como persona, tal vez que personas que no danzan, él puede asimilar la persona de que, se alegró así como que yupi o gloria a Dios o voy a cantar un himno así suave. Pero cuando vemos otras expresiones como la de David, que él viene y se entrega en danzar y humillarse delante de Dios, posiblemente también Jesús lo hubiera podido haber hecho de la misma manera. Pero como nuestra conciencia y nuestra identidad, que somos tal vez muy pasivos o tranquilos, no podíamos pensar eso, se puede manifestar en un David o en alguna otra persona, de que esa sería una forma de expresarse también de Jesús. Pero en nosotros no se ha dado, ¿verdad? Pero en ellos sí. Uno puede aprender y también comienza a manifestar una forma de alabar o de danzar o de expresar una gratitud a Dios a través de una danza. Y también otros aspectos, claramente, como una canción, o tocar un instrumento, que también Jesús lo pudo haber hecho, pero tal vez no se marca en la Biblia o tal vez no se conoce del todo, pues porque hay cuestiones que no conocemos de Jesús desde que inició hasta ¿cómo se llaman? Los 30 años. Hay muchas cosas que no sabemos, pues, y que lo que más conocemos es su predicación, su enseñanza y otras áreas, pero también vemos que en la Biblia dice que Jesús también cantó y que también él estaba sujeto, por así decirlo, de alguna manera a la liturgia o a los cultos o servicios que se daban en ese tiempo, y también él cantaba y tal vez posiblemente también danzaba, que era parte de la cultura. Entonces eso nos muestra a nosotros, ok, Jesús danzó, ¿por qué danzaba? ¿Qué es lo que le motivaba a danzar y demás? Y podemos, bueno, el mayor ejemplo que yo tengo es David, voy a centrarme en David, voy a investigar a David y ver por qué él expresa de esa manera. Claramente David no es el único ejemplo de danza, también está María, que aparece en el libro de Éxodo, y hay otras personas que también lo hicieron, pero tal vez el mayor referente que nosotros conocemos es David. Entonces, para finalizar o resumir esto, vamos a regresar acá. Entonces, vemos que imitar es llegar a la semejanza de. Para poder llegar a la semejanza de, tenemos que darle un seguimiento de cerca o investigar a esta persona. Y en este caso, por supuesto, tomamos el ejemplo de Timoteo, en el sentido de que Timoteo dijo, Pablo es como Jesús. No hay, ya me está confirmado por el Espíritu Santo y aquí pues voy a buscar imitar lo que él realmente, lo que Pablo realmente asimila o aprendió de Cristo, y me lo voy a pegar o lo voy a investigar, voy a conocer su esencia y sus, como mencionamos, aunque usemos esta palabra, categorías, eh, su doctrina, su conducta, su fe, su propósito, su persecución, o por qué Pablo es que resiste las persecuciones. Porque Pablo no es como que, ya lo apedrearon, ahí va a tirar la toalla, sino que lo están apedreando y él sigue predicando. O sea, qué tan profundo puede ser su fe, y ese es el hecho de investigar.
claramente, como ya mencionamos, el punto no es Pablo, no es ser como Pablo, el punto es ser como Cristo, utilizando a un punto de partida que puede ser Pablo, puede ser Timoteo, puede ser David, Moisés, puede ser María, puede ser diferentes personajes de la palabra, investigarlos, verlos de cerca para poder llegar a ser como Cristo Jesús. Ese realmente es el objetivo de lo que hemos estado mencionando. Pero tenemos que inclinarnos, por así llamarlo, al estar cerca, al estar investigando. Lógicamente sabemos muy bien de que si yo miro a alguien a 1 metro, no le voy a ver bien los ojos. Tal vez tiene ojos, por así decirlo, verdes, pero si yo lo miro lejos, tal vez miro puntos negros. Entonces digo, él tiene ojos negros, pero si yo me acerco, yo puedo ver, él tiene ojos verdes, él tiene la piel de este color, tiene un lunar en la cara del lado izquierdo, derecho. Eh, no pensaba que era pequeño, pero cuando lo miro de cerca es mucho más alto que yo. Entonces, cosas por el estilo es el hecho de que Dios, si queremos ser como Jesús, tenemos que estar cerca, como aquí lo menciona, seguir a Dios de cerca. Y también tenemos que aprender a investigar a Jesús. Por eso está la palabra, para investigarlo. Tomar el mismo ejemplo que hizo Lucas, investigar a Jesús. Investigar a los personajes, pero no para conocer al personaje, sino para conocer cómo Jesús se manifestó en los personajes. Esto ya lo mencionamos, que en una parte de la Biblia menciona que el Espíritu de Cristo en los profetas era el que testificaba y profetizaba de sí mismo acerca de las cosas que habrían de venir. Entonces cuando vemos un Elías y todos ellos eran movidos por el Espíritu de Cristo que tenían ellos. Entonces vamos a orar para que el Señor Jesucristo nos ayude a todos para que podamos ver de cerca, seguir a, a Jesús claramente, investigar a Jesús, pero también saber de que Jesús o que Dios Padre o el Espíritu Santo va a proveernos a personas, ya sea el papá, la mamá, el tío, el abuelo, el diácono, el anciano, el pastor, el profeta, el evangelista, el creyente, el hermano, el colaborador, el ayudador, para que nosotros podamos tener un ejemplo encarnado o vivo, por así decirlo, para tenerlo de cerca y también verlo, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos un concepto del amor, un concepto de la alabanza, un concepto de algo, pero ya Dios nos aclara eso a través de ver manifestado. Por ejemplo, alguien dirá, yo antes pensaba que el discernimiento de espíritu se da de esta manera, pero ahora que conocí al hermano y cómo el hermano se mueve en eso, me doy cuenta que no era lo que pensaba, que es mucho mayor, por ejemplo, o mucho más complejo, o mucho más simple, dependiendo de la perspectiva, ¿verdad? De cómo es en este caso, el discernimiento de espíritus. O puedo poner otros ejemplos, ¿verdad? Pero ya Dios nos permite a través de estos ejemplos en forma de personas poder dar un seguimiento o inclusive tener tal vez la capacidad de entrevistarlo, de preguntarle y demás para conocer cómo es Cristo, no como la persona del todo, ¿verdad? Sino que cómo es Cristo, cuál es la esencia de su fe y demás, para poder ser como Jesucristo. Entonces, por eso este es el ejemplo que hizo Timoteo. Eso, en esencia, aunque lo dijo Pablo, Timoteo fue el que se impulsó a entregarse en esta investigación y búsqueda para ser como Pablo, porque Pablo era como Cristo. Entonces vamos a orar por eso, para que el Señor nos ayude, nos motive, nos dirija y nos promueva y nos provea, él siendo un Dios proveedor a personas que sean como Él para poder tener una facilidad de acceso al aprendizaje de Jesús y claramente la revelación de su palabra. Amado Padre y Dios, queremos hoy venir delante de ti con la necesidad de que tú nos enseñes a ser como tú, Jesús. Y claramente nos has oído, nos has respondido con estos temas, así que ayúdanos a estar cerca de ti para aprender de ti. Ayúdanos, por favor, Padre, para poder investigar a Jesús a través de la palabra, inclusive a través de ministros tuyos que han dado un reflejo, una forma, una manifestación tuya. Ayúdanos claramente, como dice tu palabra, a tomar lo bueno y a desechar lo malo. De que lo que sí sea bueno el hermano, tomarlo. Y lo que sea malo, pues no considerarlo, ¿verdad, Padre? Pero no menospreciar a la persona. Gracias te damos por tu intenso y bello amor. Te pedimos hoy que nos ayudes a seguir encaminados en la verdad y que tú nos dirijas para poder alabarte y poder bendecirte. Que tu Espíritu Santo nos dirija a esta verdad y que nos ayudes a ver si miramos a David, a Moisés, a Elías, a María o a
o algunos otros personajes, ¿verdad, Padre? Que podamos a través de ellos verte a ti, Jesús, y poder, por lo tanto, imitar de buena manera, tomar esa semejanza tuya, conformarnos a ti, tomar tu semejanza. Te lo agradecemos porque sabemos que es parte de lo que tu palabra dice, en el sentido también que tener esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, y por eso queremos tener esa misma manera. Ayúdanos a ser imitadores correctos de la esencia de la verdad que habita en cada uno para poder ser como tú, Jesús. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti confesando nuestros pecados, sabiendo que tú eres un Dios perdonador, compasivo y misericordioso, y queremos hoy recibir a Jesús y aceptar a Jesús, sabiendo que Él vino para morir en la cruz por mis pecados y para pagar toda nuestra deuda, y que resucitó para darnos una novedad de vida, un nuevo pacto. Queremos hoy acercarnos, Padre, para que tú nos tomes por hijos, porque hemos aceptado a Jesús, y que tú restaures nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, sabiendo que Jesús es Señor y Salvador, por lo tanto le obedeceremos, y también que Jesús, tú lo resucitaste de entre los muertos, por eso tenemos la esperanza de la venida y la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Te damos las gracias, amado Padre, entregamos este tiempo en el nombre de Jesús.